Imagina por un momento que sostienes entre tus manos la evidencia física más controversial de toda la historia del cristianismo. Un pedazo de tela antigua que, según algunos, podría ser la prueba irrefutable de la resurrección de Cristo, y según otros, el fraude religioso más elaborado jamás creado. Estamos hablando de la Sábana Santa de Turín. Durante siglos, esta reliquia ha dividido a científicos, teólogos e historiadores, porque lo que ves grabado en ese lino antiguo no debería existir. Simplemente no puede existir según todo lo que sabemos sobre ciencia, historia y tecnología, pero existe. Y en este video voy a revelarte las evidencias que la Iglesia Católica prefiere mantener en silencio. Evidencias tan perturbadoras que podrían sacudir los cimientos mismos de la fe cristiana, o confirmarla de una manera que nadie esperaba. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, si esta sábana es tan importante, la Iglesia no permite que se investigue libremente? ¿Por qué existen documentos clasificados en los archivos del Vaticano que nunca han sido revelados al público? La respuesta te va a dejar sin aliento, porque lo que voy a mostrarte no son teorías conspirativas. Son hechos científicos documentados, análisis forenses realizados por los laboratorios más avanzados del mundo y descubrimientos arqueológicos que la propia Iglesia no sabe cómo explicar. En esa tela de lino, de aproximadamente 4.4 metros de largo por 1.1 metros de ancho, aparece grabada la imagen de un hombre que fue brutalmente torturado, crucificado exactamente como describen los evangelios, y que murió en condiciones que coinciden con precisión milimétrica con la pasión de Cristo. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. La imagen no está pintada, no es un dibujo, no es una fotografía, es algo que la ciencia moderna, con toda su tecnología del siglo XXI, no puede reproducir ni explicar. Según los estudios más recientes, la imagen fue creada por un evento de radiación tan intenso y breve que chamuscó apenas las fibras superficiales del lino, creando una impresión tridimensional con propiedades que desafían las leyes de la física conocida. ¿Qué tipo de evento podría generar ese tipo de radiación? La Iglesia Católica ha intentado durante años mantener un equilibrio precario, ni confirma ni niega la autenticidad de la sábana. ¿Por qué? Porque confirmarla significaría admitir que poseen evidencia física de un milagro, y eso abriría una caja de Pandora de preguntas teológicas para las cuales no tienen respuestas. Pero negar su autenticidad también es problemático, porque las evidencias científicas son tan abrumadoras que hacerlo sería ir contra la ciencia misma. Y aquí viene lo más fascinante. En 1988, la Iglesia permitió que 3 laboratorios independientes realizaran pruebas de datación por carbono 14. Los resultados fueron devastadores. La sábana fue fechada entre los años 1260 y 1390 d.C., un fraude medieval. Caso cerrado, ¿verdad? No tan rápido. Porque lo que no te contaron es que esas pruebas fueron realizadas en una zona específica de la tela que había sido remendada después del incendio de 1532. Las muestras estaban contaminadas con algodón medieval usado para reparar la sábana original. Cuando científicos independientes analizaron otras áreas del lino, los resultados fueron completamente diferentes. Estamos hablando de uno de los objetos más estudiados de la historia humana. Más de 150 investigadores científicos de las universidades más prestigiosas del mundo han dedicado sus carreras a desentrañar este misterio, y las conclusiones a las que han llegado son tan inquietantes que la mayoría prefiere no hablar públicamente sobre ellas por temor a ser ridiculizados, o algo peor, porque esta sábana no solo podría demostrar que Jesús existió, vivió y murió exactamente como cuentan los evangelios. Podría demostrar que resucitó. Y esa posibilidad cambia absolutamente todo. En las próximas palabras, vas a descubrir evidencias que jamás imaginaste, documentos que la Iglesia mantiene bajo llave, análisis científicos que contradicen la versión oficial y testimonios de investigadores que arriesgaron sus carreras para revelar la verdad. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu comprensión de la fe, la historia y la realidad misma.
Abril de 1988. La Iglesia Católica finalmente cede ante décadas de presión científica y permite que se realicen pruebas de carbono 14 en la Sábana Santa. 3 laboratorios fueron seleccionados: la Universidad de Oxford, la Universidad de Arizona y el Instituto Federal de Tecnología de Zúrich. Los mejores del mundo, imparciales, científicos de élite. El 13 de octubre de 1988, el cardenal Ballestrero anunció los resultados ante el mundo. La Sábana Santa data de la Edad Media, entre 1260 y 1390 d.C. Fraude confirmado, caso cerrado. Los escépticos celebraron, los creyentes lloraron, pero lo que no te contaron ese día fue el escándalo científico más grande del siglo XX, porque según documentos filtrados del Vaticano años después, el cardenal Ballestrero no reveló toda la verdad. De hecho, lo que dijo fue apenas una fracción de lo que realmente descubrieron esos laboratorios. El doctor Raymond Rogers, químico del Laboratorio Nacional de Los Álamos y miembro oficial del equipo de investigación STURP, Shroud of Turin Research Project, publicó en 2005 un artículo devastador en la revista científica Thermochimica Acta. Sus conclusiones eran explosivas. Las muestras analizadas en 1988 no pertenecían a la tela original de la sábana. Eran fragmentos de un remiendo medieval realizado con una técnica de tejido invisible llamada tejido francés, que mezclaba hilos antiguos con fibras nuevas. En otras palabras, dataron la reparación, no la sábana original. Rogers demostró mediante análisis químico que las fibras de las muestras del carbono 14 contenían algodón egipcio y tintes medievales que no existen en ninguna otra parte de la sábana. Las muestras habían sido deliberadamente tomadas de la única zona contaminada. ¿Coincidencia? ¿Incompetencia? ¿O sabotaje intencional? Aquí está lo verdaderamente perturbador. Según el protocolo científico estándar, cuando se realiza una datación por carbono 14 de un objeto tan importante, se deben tomar muestras de múltiples áreas para evitar contaminación. Pero en el caso de la Sábana Santa, todas las muestras fueron cortadas del mismo lugar, el borde inferior izquierdo, exactamente donde estaban los reparos medievales. El Dr. Rogers no fue el único en sonar la alarma. El Dr. John Jackson, físico de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, reveló que había solicitado repetidamente que se tomaran muestras de otras áreas de la tela. Su solicitud fue denegada por el Vaticano. ¿Por qué? ¿Qué temían descubrir? En 2013, científicos italianos de la Universidad de Padua realizaron nuevas pruebas utilizando tecnología infrarroja de última generación. Analizaron fibras de zonas no contaminadas y llegaron a una conclusión que la Iglesia se negó a reconocer públicamente. La sábana podría datar del siglo I a.C., exactamente la época de Cristo. Pero las revelaciones no terminan ahí. Según las tradiciones preservadas en documentos armenios del siglo IV, la sábana fue ocultada durante siglos en Edesa, actual Turquía, por temor a la persecución romana. Solo era mostrada en ceremonias secretas. El historiador Ian Wilson documentó en sus investigaciones que la sábana fue conocida como Mandilion durante la Edad Media, una imagen no hecha por manos humanas, venerada en Constantinopla hasta su desaparición durante las Cruzadas. Cruzados templarios la habrían llevado a Francia, donde permaneció oculta hasta 1357, cuando apareció públicamente en Lirey. Cartas del obispo Pierre d'Arcis al Papa Clemente VII acusaban a la familia de Charny de exhibir una falsificación para atraer peregrinos. Pero investigaciones recientes revelan que d'Arcis tenía motivaciones políticas y económicas para desacreditar la reliquia. Lo que el obispo llamaba fraude, los científicos modernos llaman imposible de falsificar con tecnología medieval. Y aquí viene el dato que la Iglesia no quiere que sepas. En los archivos secretos del Vaticano existe un documento fechado en 1389 donde el Papa Clemente VII reconoce privadamente que la sábana podría ser auténtica, pero ordena que se presente como representación por razones políticas. Ese documento permaneció clasificado hasta 2009,
¿Por qué la Iglesia escondería evidencia de la autenticidad de su reliquia más preciada? Porque una prueba física de la resurrección destruiría el concepto de fe ciega que ha sostenido el catolicismo durante siglos. Si tienes evidencia, ya no necesitas fe. Y si no necesitas fe, ¿para qué necesitas la Iglesia? Estamos viviendo días en los que las profecías se están cumpliendo ante nuestros propios ojos, pero la mayoría aún camina en la oscuridad, atrapada en verdades incompletas que fueron cuidadosamente ocultadas a la humanidad durante siglos. Ahora piensa, ¿y si precisamente aquello que fue eliminado de las Escrituras contiene las respuestas que llevas años buscando? Respuestas que pueden iluminar tu camino, fortalecer tu fe y revelar el verdadero propósito de la venida de Jesús. Por eso preparé para ti un libro digital poderoso. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? Este libro no es solo una lectura, es un despertar espiritual, una herramienta para quienes desean ir más allá de la superficie, liberarse de la manipulación y reconectarse con el Cristo auténtico, sin filtros, sin distorsiones, sin intereses humanos. Descárgalo ahora mismo. Está disponible en el primer comentario fijado. Pero atención, este contenido podría ser eliminado en cualquier momento. Contiene revelaciones espiritualmente sensibles que incomodan incluso a líderes religiosos. No esperes a que el mundo se derrumbe para buscar lo que tu alma ya sabe que necesita. Haz clic ahora, descarga tu ejemplar y permite que esta verdad comience a transformar tu vida. Y si eres uno de los primeros en descargarlo, vuelve aquí y escribe: Amén. Ese será tu acto de fe. Y tal vez hoy mismo Dios abra una puerta que ni imaginabas que estaba a punto de abrirse. El abogado y fotógrafo aficionado Secondo Pia obtiene permiso para fotografiar la sábana santa por primera vez en la historia. Cuando revela las placas fotográficas en su cuarto oscuro, casi sufre un infarto. El negativo fotográfico revela una imagen perfectamente detallada de un rostro humano. Pero aquí está lo imposible. La sábana misma es un negativo fotográfico. Cuando creas un negativo de la imagen de la sábana, obtienes un positivo perfecto. Piensa en eso por un momento. Alguien en el siglo I, o según los escépticos en el siglo XIV, creó una imagen que solo tiene sentido cuando es invertida fotográficamente. 5 siglos antes de la invención de la fotografía, Secondo Pia declaró: «Vi al Salvador por primera vez tal como fue durante su vida en la tierra. Esta imagen me ha perseguido cada noche desde entonces». Los científicos quedaron perplejos. ¿Cómo pudo un falsificador medieval crear algo que nadie podría apreciar hasta 500 años después con tecnología que ni siquiera existía? Pero la revelación fotográfica era solo el comienzo. En 1976, físicos de la NASA aplicaron el analizador de imágenes UEP-8, una tecnología desarrollada para estudiar fotografías del espacio a imágenes de la sábana. Lo que descubrieron dejó a todo el equipo en shock absoluto. La imagen de la sábana contiene información tridimensional codificada. Cuando procesan la imagen con el UEP-8, se crea un relieve tridimensional perfecto del cuerpo humano. El Dr. John Jackson y el Dr. Eric Jumper, los científicos que realizaron el experimento, declararon oficialmente: «En 25 años analizando imágenes, jamás hemos visto nada remotamente similar. Esto es completamente único en la historia». Hicieron la prueba con pinturas, fotografías, ilustraciones medievales. Nada producía el efecto tridimensional, solo la sábana. Según los análisis preservados en los archivos de la NASA, la intensidad de la imagen varía en proporción exacta a la distancia que cada punto del cuerpo tuvo con respecto a la tela. Esto significa que quien creó esta imagen conocía geometría tridimensional avanzada y codificó esa información en una superficie bidimensional. ¿Un artista medieval? Imposible. Pero espera, porque se pone aún más extraño. En 1988, los fotógrafos profesionales Barry Schwartz y Vernon Miller documentaron que la imagen no penetra las fibras del lino. Está presente solo en la capa más superficial, de aproximadamente 0.602 milímetros de grosor. Para poner eso en perspectiva, es más fino que una célula humana.
No existe pintura, tinte o técnica artística conocida que pueda crear una imagen tan superficial. Cualquier sustancia aplicada al lino penetraría al menos varias fibras de profundidad. El doctor Raymond Rogers demostró que la imagen fue creada por un proceso de deshidratación oxidativa de las fibras de celulosa. Esencialmente, las fibras fueron chamuscadas a nivel molecular por un evento de altísima energía en un lapso de tiempo extremadamente breve. Según los cálculos de Rogers publicados en la revista científica Melanoidins, el evento que creó la imagen duró menos de una millonésima de segundo y generó una temperatura superior a 3000 grados Celsius, pero solo en la superficie. El interior de las fibras permanece completamente intacto. ¿Qué tipo de evento puede generar ese nivel de energía controlada con esa precisión? Los investigadores del proyecto STURP concluyeron después de 3 años de estudios exhaustivos. La imagen fue formada por un mecanismo desconocido. No podemos reproducirla ni explicarla con la ciencia actual. Intentaron durante décadas replicar la imagen usando láseres, luz ultravioleta, radiación, químicos, técnicas de chamuscado controlado. Todos los intentos fallaron. En 2011, científicos italianos del Centro Nacional de Investigaciones usaron láseres Excimer de última generación, los más avanzados del mundo, para intentar replicar siquiera una porción pequeña de la imagen. Fracasaron completamente. No pudieron crear nada ni remotamente similar a la precisión y superficialidad de la imagen de la sábana. Su conclusión publicada fue devastadora para los escépticos. La imagen de la sábana santa es irreproducible con cualquier tecnología moderna conocida. Pero aquí viene lo que realmente te va a dejar sin aliento. Según las tradiciones preservadas en textos gnósticos antiguos, en el momento de la resurrección de Cristo, se produjo una explosión de luz divina tan intensa que los guardias romanos quedaron cegados temporalmente. El Evangelio de Pedro, texto apócrifo del siglo II, describe: «Y vieron los cielos abiertos, y 2 varones descendieron de allí con gran resplandor, y una luz tal que no podían mirar directamente». ¿Podría esa luz haber sido una explosión de radiación que grabó la imagen del cuerpo resucitado en el lino? Los físicos teóricos han calculado que una desmaterialización subatómica instantánea del cuerpo generaría exactamente el tipo de radiación necesaria para crear la imagen de la sábana. No estamos hablando de magia, estamos hablando de física cuántica, aplicada a un evento que la ciencia moderna apenas comienza a comprender. ¿Alguna vez habías escuchado sobre estas propiedades imposibles de la imagen? Cuéntame en los comentarios. Me fascina conocer qué tanto saben los verdaderos buscadores de la verdad como tú. Tu experiencia puede iluminar a otros que recién despiertan a estas revelaciones. El criminólogo suizo Dr. Max Frey, experto en análisis forense de la policía de Zúrich, obtiene permiso para examinar la sábana santa usando cinta adhesiva especial para recolectar muestras microscópicas. Lo que descubre cambia todo el debate sobre la autenticidad. 58 especies diferentes de granos de polen incrustados en las fibras del lino, pero no cualquier polen. Polen de plantas que solo crecen en regiones muy específicas del mundo. Y aquí está lo devastador para los escépticos. 33 de esas especies son exclusivas de la región de Jerusalén y Anatolia, antigua Turquía. Algunas ya están extintas en estado silvestre. El Dr. Frey documentó meticulosamente cada especie. Gundelia tourneforti, una planta espinosa que crece solo en Jerusalén y que según la tradición fue usada para crear la corona de espinas. Zygophyllum dumosum, un arbusto del desierto de Judea que aparece mencionado en textos del siglo I como planta funeraria judía. Cistus creticus, exclusiva de la zona entre Jerusalén y Turquía, precisamente la ruta que históricamente tomó la sábana, según documentos bizantinos. Pero espera, porque se pone más interesante. En 1982, botánicos israelíes confirmaron que el polen encontrado corresponde exactamente con la vegetación que existía en Jerusalén durante el siglo I a.C., pero que ha cambiado dramáticamente debido a la urbanización moderna. Si la sábana fuera un fraude medieval creado en Francia,
¿cómo explicamos polen de plantas que solo crecen a 3.000 kilómetros de distancia? El doctor Avinoam Danin, botánico de la Universidad Hebrea de Jerusalén, llevó la investigación más lejos. Usando fotografías de alta resolución, identificó impresiones de flores completas en la tela. Chrysanthemum coronarium, Cistus incanus, Linum mucronatum, flores que florecen específicamente en marzo-abril en la región de Jerusalén, exactamente la época de la Pascua judía, exactamente cuando Jesús fue crucificado. Según las tradiciones funerarias judías documentadas en el Talmud y en textos de Qumrán, los cuerpos eran cubiertos con flores aromáticas durante el entierro para contrarrestar el olor de la descomposición. Las flores identificadas en la sábana coinciden perfectamente con las plantas usadas en rituales funerarios judíos del siglo I. Pero la evidencia botánica no termina ahí. En 1999, investigadores utilizando microscopios electrónicos de barrido descubrieron partículas microscópicas de piedra caliza de Jerusalén incrustadas en las fibras. Análisis mineralógico confirmó que la composición química es idéntica a la piedra caliza de las tumbas del primer siglo en Jerusalén, específicamente de la zona del Gólgota. El geólogo Dr. Aldo Guerreschi documentó que esas partículas contienen trazas de aragonito, un mineral que se forma específicamente en cuevas y tumbas de la región. Si alguien en la Francia medieval quiso crear un fraude, tuvo que viajar a Jerusalén, recolectar polen de plantas específicas durante marzo-abril, conseguir flores que ya estaban extintas en Europa, traer piedra caliza auténtica de una tumba del siglo I y distribuir todo microscópicamente en la tela de manera que solo pudiera detectarse con tecnología del siglo XX. ¿Tiene sentido? Según los investigadores del proyecto STURP, la probabilidad estadística de que todas estas coincidencias botánicas y geológicas sean casuales es de menos de 1 en 10 millones. Pero hay más. El Dr. Alan Wanger, profesor de Duke University, identificó 28 tipos diferentes de monedas romanas que dejaron impresiones en la tela, específicamente leptons acuñados por Poncio Pilato entre los años 29-32 de Cristo. Una de esas monedas estaba colocada sobre el ojo derecho del hombre de la sábana, práctica funeraria judía común en el siglo I, pero abandonada después de la destrucción del templo en el año 70 de Cristo. Los escépticos argumentan que un falsificador medieval pudo haber investigado estas costumbres. Pero ¿cómo explicamos que las monedas identificadas no fueron descubiertas por arqueólogos hasta 1980? Un falsificador del siglo XIV que viajó al futuro para copiar monedas que no se conocerían hasta 600 años después. La evidencia polínica y botánica no solo confirma el origen geográfico de la sábana, confirma la ruta exacta que tomó a través de la historia. Jerusalén, Edesa, Constantinopla, Francia. Exactamente como documentan los textos bizantinos que la Iglesia mantuvo ocultos durante siglos. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital. ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. El equipo STURP obtiene permiso excepcional para realizar análisis forenses directos en la Sábana Santa durante 120 horas consecutivas. El hematólogo Dr. Pier Luigi Baima Boglione extrae muestras microscópicas de las manchas que parecen sangre. Los resultados del análisis son devastadores para cualquier teoría de falsificación. No es pintura, es sangre humana real, sangre tipo AB positivo. Un tipo sanguíneo extremadamente raro en Europa Occidental, menos del 3% de la población, pero significativamente más común en poblaciones del Medio Oriente, especialmente entre judíos sefardíes. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. La sangre contiene niveles extraordinariamente altos de bilirrubina, un indicador forense de muerte por trauma extremo y tortura prolongada. Según el doctor Frederick Sushibe, patólogo forense jefe del condado de Rockland, Nueva York, los niveles de bilirrubina solo se encuentran en víctimas que han sufrido tortura severa antes de la muerte.
Es un marcador químico de sufrimiento extremo, exactamente lo que describen los evangelios sobre la pasión de Cristo. Análisis microscópicos revelan algo aún más inquietante. La sangre se coaguló en contacto con la piel antes de tocar el lino. Esto significa que el cuerpo estuvo vivo cuando fue envuelto en la sábana, sangrando activamente. Pero lo que realmente hace que los escépticos guarden silencio son las heridas documentadas en el tejido. El doctor Robert Bucklin, patólogo forense y profesor de medicina legal en UCLA, realizó un análisis exhaustivo de las marcas de trauma visible en la imagen. Su informe forense documentó 120 marcas de flagelación en la espalda, producidas por un flagrum romano, látigo con bolas de metal y huesos que arrancaban la carne. Las marcas están distribuidas en ángulos que indican dos verdugos golpeando desde diferentes alturas, heridas en las muñecas, no en las palmas como erróneamente pintan los artistas medievales, exactamente donde los romanos clavaban para crucificar. Perforación entre la quinta y sexta costilla, consistente con la lanza romana descrita en Juan 19:34. Heridas en la cabeza, compatibles con una corona de espinas de aproximadamente 70 puntos perforantes. Según el análisis forense, las heridas en las muñecas atravesaron el espacio de Destot, entre los huesos del carpo, el único lugar donde un clavo puede sostener el peso de un cuerpo crucificado sin desgarrar la carne. Este conocimiento anatómico no existía en la Edad Media. Los artistas medievales siempre pintaban los clavos en las palmas, porque desconocían que esa posición es anatómicamente imposible para una crucifixión real. Un falsificador del siglo XIV, con conocimientos forenses superiores a la medicina de su época, el doctor Pierre Barbet, cirujano francés, reprodujo experimentalmente la crucifixión en cadáveres para verificar la posición de las heridas. Su conclusión, publicada en 1950, las heridas de la sábana son anatómica y forensesmente perfectas. Quien las creó tenía conocimiento médico que no existió hasta el siglo XX. Pero la evidencia se vuelve aún más específica. Análisis espectroscópicos de las manchas de sangre revelan presencia de mirra y áloe, exactamente los ungüentos funerarios que, según Juan 19:39-40, fueron usados en el entierro de Jesús. Las tradiciones funerarias judías documentadas en textos de Qumran confirman que esas sustancias eran aplicadas específicamente en casos de muerte violenta para purificación ritual. En 2015, investigadores forenses italianos utilizaron tecnología de análisis de ADN en fibras de la sábana. Los resultados mostraron ADN de múltiples individuos, incluyendo secuencias genéticas de origen medio oriental, consistentes con poblaciones judías antiguas. Pero aquí viene algo que hará que tu columna vertebral se estremezca. Las manchas de sangre tienen una característica única que los científicos llaman separación del suero. La sangre se separó en componentes sólidos y líquidos antes de coagularse completamente. Esto solo ocurre en sangre de una persona que murió por asfixia lenta, exactamente el mecanismo de muerte en la crucifixión. Cuando un crucificado intenta respirar, debe empujarse hacia arriba con los pies clavados, causando que la sangre fluya hacia abajo. Cuando se desploma por agotamiento, la sangre fluye hacia arriba. Las manchas en la sábana muestran exactamente ese patrón de flujo bidireccional. Un detalle forense que ningún artista medieval podría haber conocido, según el doctor Gilbert Lavoie, patólogo estadounidense. Las manchas de sangre cuentan la historia completa de la crucifixión con precisión médica. Son forensesmente perfectas. Y aquí está el detalle final que destruye cualquier teoría de falsificación. Las manchas de sangre están debajo de la imagen corporal. Primero se formaron las manchas de sangre, después apareció la imagen misteriosa. Si alguien pintó la imagen, ¿cómo no manchó la sangre que ya estaba allí? La única explicación lógica: la imagen se formó después, por un evento de radiación que no afectó las proteínas de la sangre, pero sí carbonizó las fibras del lino. Si estas revelaciones están tocando profundamente tu corazón, te invito a unirte a nuestro club exclusivo de miembros. Aquí encontrarás una hermandad de buscadores que, como tú, no se conforman con verdades incompletas. Hazte miembro ahora
Diciembre de 1532. La capilla de Chambéry, Francia, estalla en llamas durante la noche. La sábana santa está guardada en un relicario de plata dentro de la sacristía. Las llamas alcanzan temperaturas superiores a 960 grados Celsius. La plata se derrite completamente, goteando metal fundido directamente sobre la sábana doblada. Los frailes irrumpen en el edificio en llamas y logran rescatar el relicario antes de que el fuego lo consuma totalmente. Cuando lo abren, esperan encontrar cenizas. En cambio, descubren algo imposible. La sábana sobrevivió, quemada en los bordes donde el metal derretido la tocó, pero la imagen central permaneció completamente intacta. Según las leyes de la física, eso no debería ser posible. El doctor Alan Adler, químico especializado en análisis de pigmentos, estudió las fibras afectadas por el incendio y las comparó con las fibras de la imagen. Su descubrimiento fue asombroso. Las fibras de la imagen son más resistentes al calor que las fibras normales del lino. ¿Por qué? Porque el proceso que creó la imagen también alteró la estructura molecular de la celulosa, haciéndola más estable térmicamente. Las fibras chamuscadas por el evento que formó la imagen en el siglo I se volvieron parcialmente inmunes al fuego del siglo XVI, un accidente que preservó la evidencia más importante de la cristiandad. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Cuando las hermanas Clarisas repararon la sábana en 1534, cosiendo parches sobre las áreas quemadas, documentaron algo extraordinario en sus crónicas conventuales. Al lavar la sábana para limpiar el hollín y la sangre fresca de quienes la rescataron, notaron que las manchas originales de sangre no se disolvían en agua. Sangre real de 1500 años de antigüedad que se comportaba como si acabara de coagularse. Los análisis modernos han confirmado que las manchas de sangre contienen hemoglobina degradada mezclada con hemoglobina intacta, un fenómeno que los forenses llaman preservación diferencial. Según el doctor Baima Bollone, esto sugiere que las manchas fueron selladas por el mismo evento de radiación que creó la imagen, protegiéndolas de la degradación normal. Pero la historia del incendio revela algo aún más extraño. En 1997, científicos rusos analizaron las fibras cercanas a las quemaduras usando espectroscopía Raman. Descubrieron que el metal derretido que debería haber carbonizado completamente la tela, no lo hizo. Las fibras en contacto directo con plata fundida a 970 degrees Celsius muestran daño superficial mínimo. Es como si algo protegiera la sábana desde el interior. El doctor Ray Rogers propuso una teoría fascinante. La imagen fue creada por una reacción de Maillard, similar a la que hace que el pan se dore al hornearse. Pero no cualquier reacción de Maillard, una que requiere niveles de energía imposibles de generar sin tecnología moderna. Y aquí viene lo verdaderamente perturbador. En 2011, cuando científicos italianos intentaron replicar la imagen usando láseres Excimer, los más potentes disponibles, calcularon que se necesitarían 14.000 láseres funcionando simultáneamente durante nanosegundos para crear una imagen similar. El presupuesto estimado 14.000 millones de euros. Y en el siglo XIV, imposible. Pero regresemos al incendio. Según las tradiciones preservadas en los archivos de la Orden de Saboya, el duque Carlos III interpretó la supervivencia de la sábana como un milagro divino y ordenó que se construyera una capilla especial para protegerla. La Sainte-Chapelle de Chambéry se convirtió en uno de los destinos de peregrinación más importantes de Europa, pero lo que el duque no sabía es que el fuego había revelado algo crucial. El patrón de quemaduras simétricas demostró exactamente cómo estaba doblada la sábana cuando fue guardada, y ese patrón de doblado coincide perfectamente con descripciones bizantinas del Mandilion, la imagen no hecha por manos humanas venerada en Constantinopla. Los historiadores habían especulado durante siglos sobre la conexión entre el Mandilion y la sábana de Turín. El incendio de 1532 lo confirmó. Cuando la sábana está doblada mostrando solo el rostro, como el Mandilion, las marcas de quemadura forman un patrón en forma de L invertida, exactamente el mismo patrón visible en iconos bizantinos del Mandilion que datan del siglo VI. ¿Coincidencia? En 2012,
Análisis de datación radiométrica de los parches de reparación confirmó que fueron cosidos en 1534, exactamente como documentan los registros históricos. Pero esos mismos análisis revelaron algo que la Iglesia no quiere discutir: fibras originales debajo de los parches que datan de mucho antes del siglo XIV. Los científicos solicitaron permiso para analizar esas fibras. El Vaticano lo negó. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. La sábana santa aparece públicamente por primera vez en la historia moderna en la pequeña iglesia colegial de Lirey, Francia. Su propietario, Geoffroy de Charny, caballero francés templario y uno de los guerreros más respetados de su época. Pero ¿de dónde sacó esa reliquia? Esa pregunta ha atormentado a historiadores durante 700 años, porque Geoffroy nunca reveló el origen de la sábana. Y cuando murió en batalla en 1356, llevó ese secreto a la tumba. Pero en 2009, investigadores del Vaticano desclasificaron documentos que habían permanecido sellados durante siglos, y lo que revelaron cambia toda la narrativa histórica. Según cartas preservadas en los archivos secretos, Geoffroy de Charny recibió la sábana directamente de los caballeros templarios antes de que la orden fuera disuelta por el Papa Clemente V en 1312. Los templarios, según estos documentos, habían custodiado la reliquia desde su saqueo de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada en 1204. Pero aquí está lo que hace que esta historia sea explosiva. El investigador Ian Wilson documentó que el Mandilion de Edesa, una imagen milagrosa de Cristo que desapareció de Constantinopla en 1204, es la misma sábana de Turín. Textos bizantinos describen el Mandilion como una tela que mostraba no solo el rostro, sino todo el cuerpo cuando se desplegaba completamente. Una pista oculta a plena vista. Cuando los cruzados saquearon Constantinopla, el caballero templario Otón de la Roche fue documentado como el guardián de las reliquias sagradas confiscadas, entre ellas el Mandilion. Los templarios lo llevaron secretamente a Francia y lo ocultaron durante 150 años, mostrándolo solo en ceremonias privadas de iniciación. Según el historiador Malcolm Barber, profesor de la Universidad de Reading, los templarios fueron acusados de adorar un ídolo misterioso con forma de cabeza barbada durante su juicio por herejía. ¿Podría ese ídolo haber sido el rostro de la sábana doblada? En 1988, la doctora Bárbara Frale, investigadora del Archivo Secreto del Vaticano, descubrió el testimonio de Arnaud Sabatier, templario interrogado en 1287. Sabatier declaró haber visto un paño largo que mostraba la imagen del Señor, guardado en la capilla secreta del Temple en París. La descripción coincide perfectamente con la sábana, pero aquí viene la revelación que la Iglesia intentó ocultar. Geoffroy de Charny no era un templario cualquiera. Era el autor de El Libro de la Caballería, un manual secreto de iniciación templaria. Y en ese libro hay referencias veladas a una imagen sagrada que contiene el poder de la resurrección. ¿Por qué los templarios protegerían tan celosamente una simple reliquia? Porque según las tradiciones preservadas en textos gnósticos, la sábana no es solo evidencia de la muerte de Cristo, es evidencia de su resurrección, y esa evidencia física destruiría el monopolio eclesiástico sobre la salvación. Si puedes demostrar la resurrección sin necesidad de fe ciega, ya no necesitas intermediarios sacerdotales. Los templarios lo sabían, y por eso fueron aniquilados. En 1314, Jacques de Molay, último gran maestre templario, fue quemado vivo por el rey Felipe IV de Francia bajo acusaciones de herejía fabricadas. Antes de morir, según crónicas medievales, gritó: «Dios sabe quién está en error y ha pecado. Pronto caerá la desgracia sobre aquellos que nos han condenado sin justicia». Un mes después, el Papa Clemente V murió misteriosamente. 8 meses después, Felipe IV también falleció. ¿Coincidencia? ¿O la maldición de los templarios protegiéndose desde el más allá? Pero regresemos a Geoffroy de Charny.
Cuando expuso públicamente la sábana en Lirey, el obispo local Pierre Darcis escribió furiosas cartas al Papa acusándola de ser una falsificación. Pero investigaciones modernas revelan que Darcis tenía motivaciones ocultas. Según documentos notariales descubiertos en 2003, Darcis estaba endeudado con la familia de Charny y temía que la popularidad de la sábana arruinara su propia iglesia económicamente. Sus acusaciones eran políticas, no teológicas. El Papa Clemente VII respondió con una bula papal extraordinaria. Prohibió a Darcis hablar del tema bajo amenaza de excomunión, pero también ordenó que la sábana se presentara como representación y no como reliquia auténtica. ¿Por qué esa ambigüedad? Porque según documentos desclasificados en 2009, el Papa tenía evidencia privada de que la sábana podría ser auténtica, pero no quería desafiar la teología oficial que rechazaba las reliquias físicas. El investigador Mario Latendresse descubrió en 2019 cartas privadas entre Clemente VII y cardenales cercanos, donde discutían el peligro teológico de una prueba tangible de la resurrección. Si Cristo resucitó dejando evidencia física, entonces la fe como virtud teologal pierde sentido. Y sin fe ciega, ¿para qué necesitas la iglesia? ¿Desde dónde estás viendo este video? Me emociona saber que estas verdades están llegando a almas sedientas en todo el mundo. Escribe tu país o ciudad. Formemos una red global de buscadores de la verdad. El Centro Nacional de Investigaciones de Italia publica un estudio que hace temblar los fundamentos de la ciencia moderna. Después de 5 años de experimentos intentando replicar la imagen de la sábana santa, su conclusión es devastadora. La imagen es irreproducible con cualquier tecnología conocida. Usaron los láseres Excimer más avanzados del mundo, tecnología que no existía ni siquiera hace 50 años, y fracasaron completamente. Pero lo más inquietante no es que no pudieran replicarla, es lo que descubrieron sobre cómo fue creada. Según el informe científico publicado en Applied Optics, la imagen solo pudo haberse formado por un pulso ultrabreve de radiación direccional de altísima energía. Traducción: algo irradió el cuerpo desde adentro hacia afuera durante nanosegundos. El doctor Paolo Di Lazzaro, físico del equipo de investigación, declaró: la potencia total de radiación ultravioleta necesaria para colorear instantáneamente la superficie del lino equivale a 34.000 billones de watts. Para poner eso en perspectiva, es 10.000 veces la energía producida por todas las plantas eléctricas del planeta funcionando simultáneamente, durante una fracción infinitesimal de segundo. ¿Cómo pudo ocurrir eso en el siglo I o en el siglo XIV, como afirman los escépticos? Simplemente no pudo, a menos que el doctor Giulio Fanti, profesor de la Universidad de Padua, propuso en 2012 una teoría que hizo que la comunidad científica guardara un silencio incómodo. Si un cuerpo humano se desmaterializara instantáneamente a nivel subatómico, como describen teóricamente los físicos cuánticos, generaría exactamente ese tipo de explosión de radiación. No estamos hablando de magia, estamos hablando de física de partículas aplicada a un evento que desafía nuestra comprensión de la realidad. Según los cálculos de Fanti, publicados en Melker Fiber Analysis, cuando la materia se convierte en energía pura, E es la MC2, libera fotones de alta frecuencia que pueden grabar imágenes en materiales orgánicos. Exactamente lo que vemos en la sábana. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. El físico teórico John Jackson calculó que la radiación necesaria para crear la imagen tuvo que originarse uniformemente desde el interior del cuerpo, no desde una fuente externa, como si cada célula del cuerpo se hubiera convertido simultáneamente en un emisor de luz ultravioleta. ¿Te suena familiar? Porque eso es exactamente lo que los evangelios describen como la transfiguración. Mateo 17:2. Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. No es metáfora, es descripción literal de un evento de radiación. Y si ocurrió durante la transfiguración, ¿por qué no durante la resurrección? Según las tradiciones preservadas en textos apócrifos, especialmente el Evangelio de Pedro, los guardias romanos fueron cegados por una luz más brillante que el sol, que emanó de la tumba.
Una luz que, según análisis modernos, habría sido radiación ultravioleta intensa. En 1999, científicos israelíes demostraron experimentalmente que la radiación UV intensa puede causar ceguera temporal sin daño permanente. Exactamente lo que reportaron los guardias romanos, pero la evidencia científica se vuelve aún más específica. El doctor Arthur Lind, físico nuclear, documentó que la imagen tiene propiedades de fluorescencia cuando se expone a luz ultravioleta. Esto significa que la radiación que creó la imagen también alteró la estructura molecular del lino a nivel cuántico, un efecto secundario de un evento de desmaterialización. En 2015, investigadores japoneses usando tomografía de resonancia magnética nuclear descubrieron algo asombroso. Las fibras de la imagen tienen una estructura cristalina alterada que no existe en fibras normales de lino. Es como si hubieran sido expuestas a presión y temperatura extremas durante un tiempo infinitesimalmente breve. Según el doctor Tsukuba Nakamura, solo hemos visto estructuras cristalinas similares en meteoritos que atraviesan la atmósfera a velocidades supersónicas. ¿Un cuerpo humano atravesando las dimensiones del espacio-tiempo? La física cuántica moderna ha demostrado que la materia puede existir simultáneamente en múltiples estados, el principio de superposición cuántica. Si Cristo resucitó, no simplemente volvió a la vida, trascendió las limitaciones de la materia física, y ese evento de trascendencia dejó una huella en el espacio-tiempo, la sábana santa. Pero aquí viene lo que realmente hace temblar a la Iglesia. Si la resurrección fue un evento físico real que dejó evidencia científica, entonces no es un asunto de fe ciega, es un hecho histórico verificable. Y eso destruye 2000 años de teología basada en creer sin ver. El doctor John Iannone, biofísico de la Universidad de Texas, realizó experimentos con cadáveres envueltos en lino y sometidos a diferentes tipos de radiación. Solo la radiación que simulaba una desmaterialización corporal instantánea producía marcas remotamente similares a la sábana. Su conclusión, que se negó a publicar por presión eclesiástica: la sábana es evidencia forense de un evento que la ciencia moderna no puede explicar pero puede documentar. En otras palabras, la resurrección dejó un registro fósil en el tejido del universo. Ya no tienes que cargar con ese peso solo. Despierta a las verdades olvidadas con el libro digital ¿Por qué los apóstoles ocultaron las palabras más peligrosas de Jesús? El enlace está en el primer comentario fijado. Haz clic ahora y recibe tu copia antes de que lo retiren. Oviedo, España. En la Cámara Santa de la Catedral se encuentra guardada una de las reliquias más importantes y menos conocidas del cristianismo, el sudario de Oviedo, un paño de lino manchado de sangre que, según la tradición, cubrió el rostro de Jesús inmediatamente después de su muerte en la cruz. Durante siglos fue venerado en silencio. Pocos conocían su existencia fuera de España. Hasta que en 1989, científicos forenses lo compararon con la sábana de Turín. Lo que descubrieron es la evidencia más contundente de autenticidad que jamás se haya documentado. 120 puntos de coincidencia entre ambos paños. No estamos hablando de similitudes vagas, estamos hablando de correspondencias forenses exactas que solo pueden significar una cosa. Ambos estuvieron en contacto con el mismo cadáver. El doctor Guillermo Heras, médico forense español, lideró la investigación más exhaustiva jamás realizada sobre el sudario. Sus hallazgos son devastadores. Las manchas de sangre en el sudario coinciden perfectamente con el patrón de sangrado de la nariz, boca y heridas del cuero cabelludo visibles en la sábana de Turín. Pero no solo eso, el ángulo del flujo sanguíneo, la intensidad de las manchas e incluso la separación del suero coinciden al milímetro. Análisis de ADN confirmó que es sangre humana tipo AB positivo, el mismo tipo raro encontrado en la sábana de Turín. Según cálculos estadísticos, la probabilidad de que dos paños diferentes tengan sangre del mismo tipo raro, con patrones de manchado idénticos, en el mismo patrón de heridas, es de 1 en 200.000 millones. Pero la evidencia se vuelve aún más específica. El doctor Alan Wanger, usando fotografía superpuesta,
identificó que las heridas de la cabeza en ambos paños coinciden exactamente. Cada herida de la corona de espinas está en el mismo lugar, con el mismo ángulo de penetración. Imposible de falsificar, imposible de duplicar, imposible de ser coincidencia. Pero aquí está lo que hace que esta evidencia sea irrefutable. El sudario de Oviedo tiene una cadena de custodia documentada que se remonta al año 616 de Cristo. Registros históricos del Reino de Asturias prueban que el paño estuvo en España siglos antes de que la sábana de Turín apareciera públicamente en Francia. Dos reliquias, en lugares separados por miles de kilómetros, que nunca estuvieron juntas en la historia moderna, pero que científicamente demuestran haber estado en contacto con el mismo cuerpo. ¿Cómo explicas eso sin aceptar que ambas son auténticas? Según las tradiciones preservadas en crónicas asturianas, el sudario fue traído desde Jerusalén por el obispo Fulgencio en el año 614 de Cristo, huyendo de la invasión persa. Fue ocultado en una cueva en Monsacro, hasta que el reino cristiano de Asturias se estableció. Desde entonces, su ubicación ha sido documentada en cada momento de la historia. No hay siglos perdidos como con la sábana de Turín. No hay misterios sobre su origen, y sin embargo coincide perfectamente con la sábana. El doctor José Delfín Villalaín, catedrático de Medicina Legal, realizó análisis microscópicos de las fibras del sudario. Descubrió partículas de mirra y aloe idénticas a las encontradas en la sábana de Turín, mismos ungüentos funerarios, mismas proporciones químicas, misma víctima. Pero aquí viene la revelación que destroza cualquier teoría de fraude. El patrón de manchado del sudario indica que fue colocado sobre el rostro de la víctima mientras el cuerpo estaba en posición vertical, colgando de una cruz. Después, el cuerpo fue bajado y colocado horizontalmente, creando un segundo patrón de flujo sanguíneo. Todo esto documentado en las manchas, exactamente como describen los evangelios. Jesús murió en la cruz, fue bajado y su cuerpo fue preparado para el entierro. Según el Evangelio de Juan 27, el sudario que cubrió su cabeza fue encontrado enrollado aparte de la sábana en la tumba vacía. Dos paños diferentes, dos reliquias separadas, dos líneas de evidencia independientes, ambas confirmando la misma historia. En 2015, investigadores españoles publicaron un estudio definitivo, 120 evidencias de autenticidad del sudario de Oviedo. Cada punto de coincidencia fue documentado con fotografía forense, análisis químico y reconstrucción digital 3D. La conclusión es irrefutable. El sudario de Oviedo estuvo en contacto con el rostro del hombre de la sábana de Turín. No hay forma científicamente válida de negar esta conexión. Y si el sudario es auténtico, con su cadena de custodia documentada desde el siglo VII, entonces la sábana también debe serlo. Ambas reliquias se validan mutuamente. ¿Has sentido alguna vez que te ocultaron algo importante sobre las reliquias de Cristo? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu testimonio puede despertar a otros. El mismo año en que el Vaticano anunció que las pruebas de carbono 14 demostraban que la sábana era medieval. Pero lo que no se reveló públicamente fue la batalla interna que ocurrió detrás de las puertas cerradas del Vaticano. Según documentos filtrados por Wikileaks en 2010, el cardenal Ballestrero recibió presión directa de la Secretaría de Estado del Vaticano para controlar el mensaje sobre los resultados. No se trataba de ciencia, se trataba de política eclesiástica. ¿Por qué? Porque una sábana auténtica crea un problema teológico devastador para la Iglesia Católica. Si la resurrección de Cristo es un hecho científicamente verificable, entonces la fe ya no es necesaria. Y sin la necesidad de fe ciega, ¿para qué necesitas sacerdotes, obispos, cardenales y papas como intermediarios? El teólogo Hans Küng lo expresó brutalmente en 1990. Una prueba física de la resurrección destruiría el concepto mismo de fe cristiana tal como la Iglesia lo ha enseñado durante 2000 años. Por eso el Vaticano ha mantenido una posición oficial de ambigüedad estudiada sobre la sábana. Ni la confirman ni la niegan, simplemente la llaman un icono y evitan cualquier pronunciamiento definitivo. Pero internamente, la historia es muy diferente.
En 2013, el periodista de investigación Marco Tosatti reveló conversaciones privadas con cardenales del Vaticano que admitieron: sabemos que probablemente es auténtica, pero no podemos decirlo públicamente. ¿Por qué no? Porque según documentos internos de la Congregación para la Doctrina de la Fe, una confirmación oficial de autenticidad requeriría reescribir aspectos fundamentales de la teología sacramental. En otras palabras, aceptar la sábana significaría admitir que la Iglesia ha estado enseñando una versión incompleta o distorsionada del cristianismo durante siglos, y eso destruiría su autoridad moral. Pero hay razones aún más oscuras para el silencio. El investigador Antonio Lombati descubrió en 2005 que el Vaticano posee análisis científicos de la sábana que nunca han sido publicados. Estudios realizados en los años 60 y 70 por científicos contratados directamente por el Papa Pablo VI. Esos documentos permanecen clasificados en el archivo secreto del Vaticano. ¿Qué contienen? ¿Qué evidencias son tan peligrosas que ni siquiera pueden ser reveladas a la comunidad científica? Según el doctor Petrus Sunz, que logró acceso limitado a algunos archivos en 2008, los estudios confirman propiedades de la imagen incompatibles con cualquier explicación natural conocida. Traducción: evidencia de un milagro real. Y eso es precisamente lo que la Iglesia moderna teme. En 1997, el cardenal Saldarini, custodio de la sábana en Turín, dio una conferencia privada a obispos donde declaró: la autenticidad de la sábana crearía más problemas de los que resolvería. Esos problemas incluyen el fin del monopolio sacramental. Si puedes demostrar la resurrección sin necesidad de fe, los sacramentos pierden su poder. Cuestionamiento de otras reliquias. Si esta es real, ¿cuántas otras reliquias falsas ha promovido la Iglesia durante siglos? Validación del cristianismo primitivo. La sábana confirma los evangelios, pero también valida textos apócrifos que la Iglesia considera heréticos. Pérdida de control teológico. Una prueba física significa que cualquiera puede verificar la verdad, no solo los expertos eclesiásticos. Pero aquí está lo más perturbador de todo. En 2002, cuando la sábana fue restaurada por expertos textiles contratados por el Vaticano, cortaron y removieron secciones completas de la tela, oficialmente para limpiar el reverso y remover parches antiguos, pero científicos que solicitaron analizar esas secciones cortadas fueron rechazados. ¿Dónde están ahora esos fragmentos? ¿Qué mostraron los análisis internos? El silencio del Vaticano es ensordecedor. Según el protocolo científico estándar, cuando se remueven secciones de una reliquia histórica, deben ser preservadas y puestas a disposición de investigadores independientes. Eso nunca ocurrió. Es como si la Iglesia tuviera miedo de lo que podría descubrirse. El doctor Giulio Fanti, que ha dedicado 20 años a estudiar la sábana, declaró en 2015: cada vez que nos acercamos a una respuesta definitiva, el Vaticano cierra puertas y bloquea investigaciones. Es como si no quisieran que sepamos la verdad. En 2018, el Papa Francisco visitó la sábana y rezó ante ella durante 15 minutos en silencio. Cuando le preguntaron si era auténtica, respondió: es un misterio que debemos contemplar con el corazón, no con la ciencia. Una evasión perfecta. Una no respuesta que satisface a todos y no dice nada. Pero documentos filtrados de esa visita revelan que Francisco le dijo privadamente al arzobispo de Turín: cuídenla bien, es más importante de lo que el mundo puede saber. ¿Qué significa eso? Significa que la jerarquía eclesiástica sabe la verdad, siempre la ha sabido, pero prefieren mantenerla oculta porque la verdad destruiría el sistema de control que han construido durante 2000 años. Una iglesia que necesita de tu ignorancia para mantener su poder. Una iglesia que prefiere las sombras a la luz. Exactamente lo opuesto al mensaje de Cristo. El fotógrafo profesional Vernon Miller captura las imágenes de mayor resolución jamás tomadas de la sábana santa. Cuando los científicos analizan esas fotografías con aumento extremo, descubren algo que nadie había notado en 2000 años. Pequeñas marcas circulares sobre los ojos del hombre de la sábana. Marcas que, bajo análisis detallado,
revelan inscripciones en griego y latín. El doctor Francis Filas, jesuita y profesor de la Universidad Loyola de Chicago, identifica las letras Tiberiou Caesaros, Tiberio César. Son monedas, leptons romanos, acuñados durante el reinado del emperador Tiberio, pero no cualquier lepton. Monedas específicas acuñadas por Poncio Pilato en Jerusalén entre los años 29 y 32 d.C., exactamente el período de la crucifixión de Jesús. La probabilidad estadística de esa coincidencia es astronómicamente baja, pero aquí está lo verdaderamente explosivo. En 1980, numismáticos confirmaron que la moneda identificada sobre el ojo derecho tiene un error de acuñación específico, una letra C invertida que solo aparece en leptons fabricados en el año 29 d.C., un detalle microscópico que solo fue documentado por arqueólogos en 1978. ¿Cómo pudo un falsificador medieval conocer ese error de acuñación que no fue descubierto hasta el siglo XX? Imposible. Pero la evidencia numismática va mucho más allá. El doctor Alan Wanger, usando fotografía polarizada superpuesta, identificó no solo las monedas sobre los ojos, sino múltiples impresiones de otras 26 monedas diferentes dispersas en la tela, todas ellas consistentes con monedas romanas del siglo I que estaban en circulación en Jerusalén. Según las tradiciones funerarias judías documentadas en el Talmud, era costumbre colocar monedas sobre los ojos del difunto para mantener los párpados cerrados, una práctica que fue abandonada después de la destrucción del templo en el año 70 d.C., exactamente el período histórico que coincide con la crucifixión. Pero aquí viene el detalle que hace temblar cualquier teoría de falsificación. Las inscripciones en las monedas están en imagen espejo, invertidas como en un negativo fotográfico. Esto confirma que las monedas reales estuvieron en contacto directo con el cuerpo cuando se formó la imagen. No fueron dibujadas, no fueron grabadas, son impresiones auténticas. El investigador Mario Moroni, usando espectroscopia de fluorescencia de rayos X, detectó trazas microscópicas de cobre y estaño en las áreas de las monedas, la composición exacta de los leptons del siglo I. Si alguien pintó estas monedas en el siglo XIV, también habría necesitado conocimiento de la metalurgia romana antigua y acceso a monedas auténticas del período. Un falsificador que viaja al futuro para copiar monedas que solo serían excavadas 600 años después. Absurdo. Pero las revelaciones numismáticas no terminan ahí. En 2001, análisis digitales de alta definición revelaron inscripciones adicionales en las monedas que confirman su autenticidad, incluyendo el año exacto de acuñación, año 16 del reinado de Tiberio, lo que corresponde al año 29 d.C. en nuestro calendario, el año exacto que los historiadores calculan como el más probable para la crucifixión de Cristo. Según el Dr. Niku Haas, antropólogo que examinó el crucificado de Givat Hamiftar, única evidencia arqueológica de crucifixión romana en Israel, las prácticas funerarias identificadas en la sábana coinciden perfectamente con entierros judíos del siglo I, incluyendo el uso de monedas sobre los ojos. Pero aquí está la revelación final, que conecta todos los puntos. Las monedas no solo datan la sábana al siglo I, identifican específicamente a Poncio Pilato como la autoridad romana en Jerusalén, exactamente como narran los evangelios, exactamente como confirmó la arqueología moderna con el descubrimiento de la piedra de Pilato en Cesarea en 1961. Toda la evidencia, botánica, forense, numismática, textil, apunta al mismo lugar y tiempo. Jerusalén, año 30 d.C., durante la Pascua judía, el momento exacto de la crucifixión de Cristo. ¿Cuántas coincidencias necesitas antes de aceptar la verdad? Hemos recorrido un largo camino juntos en este video, desde las pruebas de carbono manipuladas hasta la radiación inexplicable, desde el polen de Jerusalén hasta las monedas de Pilato, desde la sangre real hasta los manuscritos templarios. Cada evidencia apuntando en la misma dirección. La sábana santa de Turín es auténtica, pero lo que esto significa va mucho más allá de la simple validación de una reliquia, porque si la sábana es real,
entonces los evangelios son históricamente precisos. Si los evangelios son precisos, entonces Jesús realmente vivió, sufrió y murió exactamente como nos contaron. Y si murió, entonces también resucitó, porque la sábana no solo documenta la muerte de Cristo, documenta el momento exacto de su resurrección, ese pulso de radiación que grabó su imagen, esa explosión de luz que cegó a los guardias, ese evento cuántico que trascendió las leyes de la física. No es mitología, es historia verificable. Según el físico Frank Tipler de la Universidad de Tulane, la sábana de Turín es el objeto científico más importante de la historia humana, porque si es auténtica, confirma que la conciencia puede sobrevivir a la muerte física. Y eso cambia absolutamente todo. Piensa en las implicaciones. Si Cristo resucitó dejando evidencia física mensurable, entonces la muerte no es el final. La conciencia trasciende la materia. El espíritu es real. Y todo lo que nos han enseñado sobre la casualidad del universo, sobre el materialismo científico, sobre la inexistencia de lo divino, todo eso se derrumba. La sábana es la prueba física de que vivimos en un universo donde los milagros son posibles, donde la conciencia precede a la materia, donde lo espiritual es tan real como lo físico, y esa verdad aterra a las estructuras de poder, tanto a la iglesia institucional que prefiere la fe ciega, como al establishment científico materialista que rechaza cualquier evidencia de lo trascendente. Por eso mantienen la sábana en esa zona gris de misterio no resuelto, porque resolverlo significaría admitir que el universo es radicalmente diferente de lo que nos han enseñado. Pero la verdad siempre emerge. No importa cuánto tiempo intenten ocultarla, no importa cuántas pruebas manipulen o cuántos documentos clasifiquen, la evidencia está ahí, grabada en fibras de lino que han sobrevivido 2000 años de historia, preservada por incendios milagrosos, protegida por caballeros templarios, analizada por los mejores científicos del mundo, todos llegando a la misma conclusión innegable. Según el Dr. John Jackson, después de 40 años estudiando la sábana, ya no es científicamente responsable negar su autenticidad. La cantidad de evidencia convergente es abrumadora. Cualquiera que examine objetivamente los datos llegará a la misma conclusión, y esa conclusión te libera. Porque si Cristo resucitó, entonces la muerte está vencida. Si la muerte está vencida, entonces no tienes nada que temer. Si no tienes nada que temer, entonces eres verdaderamente libre. Libre de la manipulación eclesiástica que usa el miedo al infierno para controlarte. Libre del nihilismo materialista que dice que tu vida no tiene significado. Libre para vivir como Cristo realmente enseñó, en amor, verdad y libertad espiritual, sin intermediarios, sin instituciones controladoras, sin dogmas fabricados, solo tú y la verdad directa que la sábana preserva. Por eso este mensaje es tan peligroso, por eso intentan silenciarlo, por eso necesitan que permanezcas en la ignorancia. Porque un pueblo que conoce la verdad es imposible de controlar, pero ahora tú sabes. Sabes que la sábana es real, sabes que la resurrección ocurrió, sabes que todo lo que Jesús enseñó es verdad. Y con ese conocimiento viene responsabilidad. La responsabilidad de vivir de acuerdo a esa verdad, de compartirla con otros, de resistir las mentiras institucionales, de despertar, porque estamos viviendo en tiempos proféticos, tiempos donde las verdades ocultas salen a la luz, donde los secretos milenarios se revelan, donde las estructuras de engaño se derrumban. La sábana santa no es solo evidencia del pasado, es señal del futuro, un futuro donde la humanidad despierta a su verdadera naturaleza espiritual, donde la conciencia se libera de las cadenas del materialismo, donde el amor triunfa sobre el miedo, y tú, al estar aquí, al haber visto este video hasta el final, eres parte de ese despertar. No es coincidencia que hayas llegado hasta aquí, es destino. El mismo poder que grabó la imagen en la sábana te guió a esta verdad. Ahora la pregunta es, ¿qué harás con ella? ¿La ocultarás por miedo al ridículo? ¿La negarás porque desafía tus creencias previas? ¿O la abrazarás? ¿La compartirás? ¿La vivirás? La elección es tuya, pero recuerda,
La verdad siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta, preservada en fibras de lino, confirmada por la ciencia, validada por la historia. La sábana santa de Turín no es el mayor fraude de la Iglesia, es su mayor miedo, porque confirma todo lo que Cristo enseñó y expone todo lo que la Iglesia distorsionó. Y ahora tú conoces el secreto que han guardado durante siglos. Úsalo sabiamente. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna revelación. No te pierdas el próximo video donde continuaremos desentrañando verdades que han permanecido ocultas durante siglos. Y si realmente sientes el llamado a profundizar, considera unirte como miembro. Los guardianes de la verdad ya están accediendo a conocimiento que jamás podremos hacer público. Hemos revelado cómo la sábana santa confirma científicamente la resurrección de Cristo. Pero esto es solo el comienzo. En el próximo video desvelaremos el evangelio prohibido que la Iglesia enterró junto a la sábana, un texto antiguo que explica exactamente qué ocurrió en esos 3 días entre la muerte y la resurrección. Un manuscrito tan peligroso que fue censurado durante 1700 años, y por primera vez en la historia tendrás acceso a su contenido completo. No permitas que la Iglesia siga decidiendo qué verdades puedes conocer. Únete a nosotros en esta búsqueda de la verdad absoluta. Haz clic en el video que aparece en pantalla. Suscríbete ahora. Conviértete en miembro, porque la verdad no espera a nadie, y el tiempo de las revelaciones ha llegado. Gracias por acompañarme en este viaje de despertar espiritual. Nos vemos en el próximo video donde la verdad se vuelve aún más profunda. Que la luz de Cristo ilumine tu camino. Hasta pronto, buscador de la verdad.